Hay cosas que uno no olvida jamás, aunque pasen los años, aunque la vida te lleve por caminos que nunca imaginaste recorrer. Y esta historia que voy a contarte hoy es una de esas cosas que se quedan grabadas en el alma, como una cicatriz invisible que nadie puede ver pero que tú sientes cada vez que respiras hondo. Todo comenzó en Sevilla, en aquel verano abrasador del 2008, cuando el calor de agosto hacía que hasta las piedras de la catedral sudaran y las calles olían a azahar mezclado con el humo de los coches viejos que pasaban por la Alameda. Yo tenía 32 años entonces, trabajaba en una pequeña librería cerca de la Plaza de España, y mi vida era, ¿cómo decirlo?, predecible, segura, tranquila como el agua de un estanque sin viento. Llevaba 5 años casada con Miguel, un hombre bueno, de esos que nunca te fallan, que llegan a casa a la misma hora, que te besan en la frente antes de dormir, que recuerdan tu cumpleaños y el aniversario sin que tengas que recordárselo. Pero había algo que faltaba, algo que yo no sabía nombrar en aquel entonces, algo que me hacía quedarme despierta por las noches mirando el techo mientras él roncaba suavemente a mi lado, preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Y entonces apareció él. Se llamaba Javier Mendoza, y entró en la librería un martes por la tarde, cuando el sol entraba oblicuo por los ventanales y hacía que las motas de polvo bailaran en el aire como si fueran estrellas diminutas. Recuerdo perfectamente ese momento porque llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, unos vaqueros desgastados, y tenía esa sonrisa. Dios mío, esa sonrisa que parecía iluminar todo el local, como si trajera consigo su propia fuente de luz. Disculpe, me dijo con una voz ronca que me erizó la piel, estoy buscando un libro de Cortázar, Rayuela, ¿lo tienen? Y yo, que había leído ese libro 3 veces, que conocía cada página, cada frase memorable, sentí que me temblaban las manos mientras lo buscaba en el estante. Voz quebrada, no sé qué fue, no sé cómo explicarlo, pero cuando nuestros dedos se rozaron al entregarle el libro, sentí una corriente eléctrica que me recorrió desde la punta de los dedos hasta el centro del pecho, como si alguien hubiera encendido una llama que llevaba años apagada. Él se quedó mirándome con esos ojos color miel, y me preguntó, ¿lo has leído? Y yo asentí, incapaz de formar palabras coherentes, y él sonrió aún más y dijo, entonces tenemos que hablar de ello, no puedes dejarme ir así sin más, no después de haberme vendido el mejor libro jamás escrito. Pausa, y así empezó todo, con una conversación sobre literatura que se extendió durante 2 horas, de pie entre los estantes, mientras los demás clientes entraban y salían y yo ni siquiera me daba cuenta porque estaba completamente absorta en sus palabras, en la forma en que movía las manos al hablar, en cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba mis opiniones como si fueran lo más importante del mundo. Cuando finalmente se fue, prometió volver, y yo me quedé allí, temblando, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre, que había cruzado una línea invisible que no debería haber cruzado. Esa noche llegué a casa y Miguel me preguntó cómo había estado mi día, y yo le dije, bien, como siempre, y me odié a mí misma por mentirle, por guardar ese secreto pequeño pero significativo, por sentir mariposas en el estómago cuando pensaba en volver a ver a Javier al día siguiente. Y volvió, claro que volvió, al día siguiente y al otro, siempre a la misma hora, siempre con esa sonrisa, siempre con alguna pregunta sobre libros que derivaba en conversaciones sobre la vida, sobre sueños, sobre todo lo que habíamos dejado atrás y todo lo que aún queríamos alcanzar. Me contó que era fotógrafo, que viajaba por toda España capturando momentos que otros no veían, que había estado en Galicia fotografiando la niebla sobre los acantilados, en Barcelona capturando el amanecer sobre la Sagrada Familia, en Granada inmortalizando la Alhambra bajo la luna llena. Pero ¿sabes qué?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el pequeño bar de la esquina, lo más hermoso que he visto en mucho tiempo eres tú cuando hablas de libros, cuando tus ojos se iluminan y parece que todo el mundo desaparece excepto las palabras que estás diciendo. Y yo me sonrojé como un adolescente, yo que tenía 32 años y un marido en casa, yo que se suponía que debía ser madura y responsable, me derretí completamente con esas palabras. Los meses pasaron y nuestra amistad se fue convirtiendo en algo más, algo peligroso, algo prohibido que yo sabía que estaba mal pero que no podía detener porque era como una droga, como una adicción que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Empezamos a vernos fuera de la librería, a escondidas,
en cafeterías alejadas del centro donde nadie nos conociera, en el parque de María Luisa donde caminábamos entre los árboles y él me tomaba fotos que yo nunca podría enseñarle a nadie. Eres mi musa, me decía, y yo me reía pero por dentro me moría de felicidad y de culpa a partes iguales. Pausa, Miguel no sospechaba nada, o quizás sí y simplemente decidió no decir nada, no lo sé, nunca lo sabré porque nunca tuvimos esa conversación. Yo llegaba a casa cada vez más tarde, inventando excusas sobre inventarios en la librería, sobre clientes difíciles, sobre reuniones con proveedores, y él me creía, o fingía creerme. Y eso me dolía más que si me hubiera confrontado, porque su confianza ciega era un cuchillo que se clava más profundo cada día. Y entonces, una noche de octubre, cuando el aire ya olía a otoño y las hojas de los naranjos amargos comenzaban a caer sobre las aceras, Javier me dijo que tenía que irse, que había conseguido una beca para estudiar fotografía en Buenos Aires, que era la oportunidad de su vida, que estaría fuera durante 2 años. Ven conmigo, me dijo tomándome las manos, deja todo esto y ven conmigo, podemos empezar de nuevo en Argentina, podemos ser felices sin escondernos, sin mentiras. Y yo lo miré a los ojos y vi mi futuro reflejado en ellos, vi una vida de aventuras, de pasión, de despertar cada mañana junto a alguien que me hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo. Pero también vi a Miguel, vi nuestro pequeño apartamento en Triana, vi las fotos de nuestra boda colgadas en la pared, vi a mi madre que adoraba a Miguel como al hijo que nunca tuvo, vi toda la vida que había construido durante años y que estaba a punto de destruir. No puedo, le dije finalmente, y las palabras salieron como cristales rotos de mi garganta, no puedo hacerle eso a Miguel, no puedo ser esa persona. Javier me miró con una mezcla de dolor y decepción que nunca olvidaré, y me dijo, entonces estás eligiendo la comodidad sobre el amor, estás eligiendo la seguridad sobre la felicidad, y algún día te arrepentirás de esta decisión. Se fue 2 semanas después, sin despedirse, y yo me quedé en Sevilla con mi vida intacta pero con el corazón hecho pedazos, preguntándome cada día si había tomado la decisión correcta. Intenté volver a mi vida normal, intenté ser la esposa perfecta, intenté olvidar esos meses de locura y pasión, pero era como intentar meter el mar en una botella, imposible. Miguel notó el cambio en mí, notó que algo se había roto, y una noche, después de cenar, me preguntó directamente, ¿hay alguien más? Y yo, cobarde como era, le dije que no, que solo estaba cansada, que el trabajo me estaba agotando, y él me creyó otra vez, o fingió creerme otra vez, y seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Pasaron los años, 5 años exactamente, y yo me convertí en una experta en fingir, en sonreír cuando debía sonreír, en hacer el amor sin sentir nada, en vivir una vida que parecía perfecta desde fuera pero que por dentro estaba completamente vacía. Dejé de trabajar en la librería porque cada rincón me recordaba a Javier, cada libro que tocaba era un libro que habíamos discutido juntos, y conseguí un trabajo administrativo en una empresa de seguros, un trabajo aburrido y seguro que no requería pasión ni creatividad, solo números y papeles y rutina. Miguel fue ascendido en su empresa de construcción, compramos un piso más grande en Los Remedios, hablamos de tener hijos aunque yo siempre encontraba excusas para posponerlo porque sabía, en el fondo de mi alma, que no podía traer un niño a un matrimonio que era solo una fachada. Y entonces, en el verano del 2013, decidí tomarme unas vacaciones sola, le dije a Miguel que necesitaba tiempo para mí, para encontrarme, y él, siempre comprensivo, siempre paciente, me dijo que fuera, que me tomara todo el tiempo que necesitara. Pausa, elegí Buenos Aires, no sé por qué, bueno, sí lo sé, quería ver la ciudad donde Javier había estado viviendo todos esos años, quería caminar por las mismas calles que él había caminado, quería sentirme cerca de él aunque fuera solo en mi imaginación. Llegué a la capital argentina en pleno invierno, en julio, cuando el frío cortaba la piel y el cielo estaba perpetuamente gris, y me instalé en un pequeño hotel en San Telmo, cerca del mercado de antigüedades. Pasé los primeros días caminando sin rumbo por la ciudad, por las calles de Palermo con sus grafitis coloridos, por Puerto Madero con sus edificios modernos, por La Boca con sus casas pintadas de colores brillantes, y en cada esquina buscaba su rostro entre la multitud, sabiendo que era una locura pero incapaz de detenerme. Voz suave, y entonces, el cuarto día,
entré en una galería de arte en Recoleta, una de esas galerías pequeñas y elegantes donde exhiben fotografías de artistas emergentes, y allí, en la pared del fondo, estaban sus fotos, las fotos de Javier, y eran tan hermosas que me quedé sin aliento. Eran paisajes de Argentina que capturaban la esencia del país de una manera que nunca había visto antes, la pampa infinita, los glaciares de Patagonia, las cataratas de Iguazú. ¿Te gustan?, preguntó una voz detrás de mí, y me di la vuelta lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, y allí estaba él, Javier, con el pelo un poco más largo, con algunas canas en las sienes, con la misma sonrisa pero con algo diferente en los ojos, algo más maduro, más sereno. Javier, susurré, y él me miró sorprendido por un segundo antes de que su expresión se transformara en algo indescifrable, algo entre alegría y dolor. Carmen, dijo mi nombre como si fuera una oración, ¿qué haces aquí? Y yo no supe qué responder, no supe cómo explicarle que había estado buscándolo sin admitir que lo había estado buscando, así que simplemente dije, estoy de vacaciones, vine a conocer Buenos Aires. Pausa, nos quedamos allí, mirándonos, con 5 años de silencio entre nosotros, con todas las palabras no dichas flotando en el aire como fantasmas. ¿Quieres tomar un café?, me preguntó finalmente, y yo asentí, incapaz de hablar, y salimos de la galería hacia un café en la esquina, uno de esos cafés porteños con mesas de mármol y camareros con chalecos negros que parecían haber estado allí desde el principio de los tiempos. Nos sentamos junto a la ventana y pedimos 2 cortados, y durante los primeros minutos ninguno dijo nada, solo nos mirábamos como si estuviéramos tratando de reconocernos, de encontrar en el otro a la persona que habíamos conocido 5 años atrás. «Te ves bien», dijo él finalmente, diferente, pero bien. «Tú también», respondí, «tus fotos son increíbles, siempre supe que lo lograrías». Él sonrió con tristeza y dijo, «Logré lo que quería profesionalmente, sí, pero hay cosas que uno no puede lograr solo con éxito profesional». Voz quebrada, y yo supe a qué se refería, lo supe sin que tuviera que decirlo, porque yo sentía lo mismo, porque había pasado 5 años viviendo una vida que no me pertenecía, siendo alguien que no era yo. «¿Cómo está Miguel?», preguntó, y la forma en que dijo su nombre, con respeto pero también con un dejo de amargura, me partió el corazón. «Está bien», mentí, «estamos bien». «¿Feliz?», insistió, mirándome directamente a los ojos, y yo tuve que apartar la mirada porque no podía sostener esa pregunta, no podía enfrentar la verdad que ambos sabíamos. «Define feliz», dije finalmente, y él se rió sin humor y dijo, «exactamente». Pausa larga, pasamos toda la tarde en ese café, hablando de todo y de nada, de los últimos 5 años, de lo que habíamos hecho, de dónde habíamos estado, pero sin hablar nunca de lo que realmente importaba, sin mencionar esa tarde de octubre cuando le dije que no podía irme con él, sin hablar del amor que todavía latía entre nosotros como un corazón herido que se niega a dejar de latir. Cuando finalmente salimos del café, ya había anochecido y las luces de Buenos Aires brillaban como estrellas caídas sobre el asfalto. «¿Puedo verte mañana?», me preguntó, y yo sabía que debía decir que no, que debía volver a mi hotel, tomar el primer vuelo de regreso a España y olvidar que este encuentro había sucedido, pero en lugar de eso dije que sí, porque era débil, porque llevaba 5 años negándome a mí misma y ya no tenía fuerzas para seguir haciéndolo. Suspiró, y así comenzó una semana de locura, una semana donde me permití vivir la vida que había rechazado 5 años atrás, donde Javier me mostró su Buenos Aires, los lugares secretos que solo los locales conocen, los pequeños teatros de San Telmo donde tocaban tango a medianoche, las librerías de viejo en Corrientes donde pasamos horas buscando primeras ediciones, los restaurantes escondidos en Palermo donde comimos empanadas y bebimos Malbec hasta el amanecer. Cada día que pasaba me enamoraba más de él, o quizás nunca había dejado de estar enamorada, quizás solo había estado fingiendo durante 5 años que podía vivir sin ese amor, sin esa pasión, sin esa conexión que nos unía de una manera que no podía explicar con palabras. Una noche, después de ver un espectáculo de tango en un pequeño teatro, caminábamos por las calles empedradas de San Telmo y él me tomó de la mano, y yo no la retiré, y nos quedamos así, caminando en silencio, sintiendo el peso de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que habíamos perdido. «¿Por qué viniste realmente?»,
me preguntó de repente, deteniéndose bajo una farola que proyectaba sombras largas sobre el pavimento. Voz suave, y yo lo miré y supe que había llegado el momento de la verdad, de dejar de mentir, de dejar de fingir, así que respiré hondo y dije, vine porque no he podido olvidarte, porque he pasado 5 años viviendo una mentira, porque cada noche me acuesto al lado de un hombre bueno que me ama pero al que yo no amo de la manera que debería, porque he estado muerta en vida y necesitaba sentirme viva aunque fuera solo por una semana, aunque fuera solo para poder decirte todo lo que no te dije. Aquella tarde de octubre. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba, y él me las secó con sus pulgares y me besó, y fue como volver a casa después de un viaje largo y agotador, fue como respirar aire fresco después de estar bajo el agua, fue como despertar de una pesadilla de 5 años. Pausa. Pasamos esa noche juntos, en su pequeño apartamento en Villa Crespo, y fue diferente de lo que había imaginado todos esos años, fue tierno y desesperado a la vez, fue como si estuviéramos tratando de recuperar todo el tiempo perdido en unas pocas horas, fue perfecto y desgarrador porque ambos sabíamos que tenía fecha de caducidad, que mi vuelo de regreso a España estaba programado para dentro de 3 días y que después de eso volveríamos a ser 2 extraños viviendo en continentes diferentes. Quédate, me dijo en la oscuridad, con mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, esta vez quédate, deja atrás todo lo que te ata a una vida que no te hace feliz y quédate aquí conmigo, construyamos la vida que debimos haber tenido hace 5 años. Voz quebrada, y yo quería decir que sí, quería quedarme, quería ser valiente por una vez en mi vida, pero entonces pensé en Miguel, en cómo le había mentido durante 5 años, en cómo merecía algo mejor que una esposa que lo engañaba no solo con su cuerpo sino con su corazón, y supe que no podía simplemente desaparecer, que tenía que volver, que tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, que tenía que ser honesta aunque eso significara destruir todo. Tengo que volver, le dije, pero esta vez voy a hacer las cosas bien, voy a decirle la verdad a Miguel, voy a pedirle el divorcio, y después, si todavía me quieres, volveré aquí y construiremos esa vida juntos. Él me besó la frente y dijo, te esperaré, esperaré todo el tiempo que sea necesario. Pausa larga, volví a Sevilla con el corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales, ensayando en mi cabeza las palabras que le diría a Miguel, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. Pero cuando llegué al apartamento, cuando abrí la puerta y vi a Miguel sentado en el sofá con una expresión que nunca le había visto antes, supe que algo había cambiado. Siéntate, me dijo con una voz que no reconocí, y yo me senté frente a él, con las manos temblando, esperando que me dijera que había descubierto todo, que sabía de Javier, que sabía de Buenos Aires. Pero lo que dijo fue mucho peor. Suspiró, tengo que contarte algo, comenzó, y había lágrimas en sus ojos, algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo pero no tuve el valor. Y entonces me contó que durante los últimos 2 años había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo, que al principio había sido solo algo físico pero que con el tiempo se había enamorado de ella, que me había sido infiel de la misma manera que yo le había sido infiel a él, aunque ninguno lo supiera hasta ese momento. Se llama Laura, dijo, y está embarazada, va a tener un hijo mío. Voz quebrada, el mundo se detuvo en ese instante, todas las palabras que había preparado se evaporaron, toda la culpa que había estado cargando durante años se transformó en algo diferente, en algo que no sabía cómo procesar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, logré preguntar finalmente, y él se encogió de hombros y dijo, por la misma razón por la que tú nunca me dijiste lo que sea que te pasó hace 5 años, porque es más fácil fingir que todo está bien que enfrentar la verdad, porque nos convertimos en extraños que comparten un techo pero no una vida. Tenía razón, ambos habíamos estado viviendo una mentira, ambos habíamos estado fingiendo, y de repente toda la culpa que había sentido durante años se disolvió porque me di cuenta de que nuestro matrimonio había estado muerto mucho antes de que conociera a Javier, que simplemente ninguno de los dos había tenido el valor de admitirlo. Pausa, nos separamos de manera civilizada, sin gritos ni reproches, porque después de todo habíamos sido amigos antes de ser amantes, y merecíamos terminar con dignidad. Vendimos el piso, dividimos nuestras cosas, firmamos los papeles del divorcio, y en 6 meses todo había terminado oficialmente. Durante ese tiempo no hablé con Javier, no le conté lo que estaba pasando,
porque necesitaba hacer esto por mí misma, necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de la manera correcta antes de poder empezar uno nuevo. Y finalmente, cuando todo estuvo resuelto, cuando firmé los últimos papeles y salí del juzgado con mi libertad recién adquirida, tomé mi teléfono y llamé a Javier, lista para decirle que estaba lista, que podíamos empezar nuestra vida juntos, que había valido la pena la espera. Voz suave, pero la voz que contestó no fue la suya, fue una voz de mujer, suave y musical, con un acento argentino marcado. Hola, dijo, y yo me quedé paralizada, incapaz de hablar. Hola. ¿Hay alguien ahí?, insistió, y yo finalmente logré preguntar, ¿está Javier? Hubo una pausa, y luego ella dijo, está en la ducha, ¿quién habla? Y yo no pude responder, simplemente colgué, con las manos temblando y el corazón rompiéndose en pedazos por segunda vez en mi vida. Llamé de nuevo al día siguiente, y esta vez contestó él, y su voz sonaba feliz, relajada, y yo le pregunté directamente, ¿quién era la mujer que contestó tu teléfono ayer? Hubo un silencio largo, demasiado largo, y luego él dijo, Carmen, yo no sabía nada de ti en 6 meses, pensé que habías decidido quedarte con Miguel, pensé que no volverías. ¿Quién es?, insistí, aunque ya sabía la respuesta, aunque podía sentirla en la forma en que su voz había cambiado. Se llama Sofía, dijo finalmente, es fotógrafa también, nos conocimos en una exposición hace 4 meses, yo no planeaba que pasara nada pero tú no llamabas y yo estaba solo y... Pausa larga, no lo dejé terminar, simplemente colgué, y me quedé allí, sentada en el suelo de mi nuevo apartamento, un pequeño estudio en el centro de Sevilla que había alquilado después del divorcio, rodeada de cajas sin desempacar, sintiendo que mi vida entera había sido una serie de malas decisiones y oportunidades perdidas. Lloré durante horas, lloré por Javier, por Miguel, por la vida que podría haber tenido, por todos los años perdidos, por todas las mentiras que me había dicho a mí misma. Suspiró, pasaron los meses y yo me sumergí en el trabajo, en la rutina, en la soledad que había elegido, convenciéndome de que estaba bien, de que no necesitaba a nadie, de que podía ser feliz sola. Dejé el trabajo en la empresa de seguros y volví a las librerías. Esta vez abrí mi propia librería pequeña en el barrio de Santa Cruz, un lugar acogedor lleno de libros viejos y nuevos, donde organizaba clubes de lectura y presentaciones de autores locales. La vida seguía, monótona pero tolerable, y yo aprendí a vivir con el peso de mis decisiones, con el conocimiento de que había tenido el amor en mis manos 2 veces y lo había dejado escapar ambas veces. Y entonces, 3 años después, en el otoño del 2016, cuando las hojas caían sobre las calles de Sevilla y el aire olía a lluvia próxima, entró en mi librería una mujer joven, de unos 25 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y una sonrisa tímida. ¿Eres Carmen?, me preguntó, y yo asentí, confundida, sin reconocerla. Soy Sofía, dijo, y mi corazón se detuvo, Sofía Mendoza, la esposa de Javier. Voz quebrada, el mundo se inclinó sobre su eje, todas las heridas que creía curadas se abrieron de nuevo, y tuve que agarrarme al mostrador para no caerme. ¿Qué haces aquí?, logré preguntar, y ella miró hacia abajo, jugando con el anillo de bodas en su dedo, y dijo, Javier me habló de ti, me contó toda la historia, y yo, necesitaba conocerte, necesitaba ver a la mujer que casi le hace dejar todo para irse con ella. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar ante esta situación surrealista, así que simplemente esperé a que ella continuara. Él nunca te olvidó, dijo Sofía, y había lágrimas en sus ojos, incluso ahora, después de 3 años de matrimonio, sé que una parte de él sigue pensando en ti, en lo que podría haber sido. Pausa, ¿por qué me estás diciendo esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y confusión, y ella se encogió de hombros y dijo, porque estoy cansada de competir con un fantasma, porque merezco estar con alguien que me ame completamente, no con alguien que me ame mientras piensa en otra. Se quedó allí, mirándome con una expresión de desesperación que reconocí porque yo había tenido esa misma expresión durante años, y de repente sentí una conexión con esta mujer que era mi rival, que tenía lo que yo había perdido, porque ambas estábamos atrapadas en la misma historia de amor. Imposible, solo que desde lados diferentes. No sé qué quieres que te diga, le dije finalmente, con honestidad brutal,
Javier y yo tuvimos nuestra oportunidad y la arruinamos, ambos tomamos decisiones que nos llevaron a donde estamos ahora, y no hay forma de cambiar el pasado. Ella asintió, secándose las lágrimas, y dijo, lo sé, solo necesitaba verte, necesitaba entender qué fue lo que lo hizo enamorarse tanto de ti que nunca pudo olvidarte completamente. Suspiró largo, nos sentamos en la pequeña área de lectura de la librería y hablamos durante horas, dos mujeres unidas por el mismo hombre, compartiendo historias, comparando experiencias, y de una manera extraña y retorcida, nos hicimos amigas. Ella me contó cómo Javier había cambiado después de mi llamada hace 3 años, cómo se había vuelto más distante, más melancólico, cómo a veces lo encontraba mirando fotos viejas con una expresión de pérdida en los ojos. Y yo le conté mi historia, le conté sobre Miguel, sobre el divorcio, sobre cómo había esperado demasiado y había perdido mi oportunidad. ¿Todavía lo amas?, me preguntó directamente, y yo tuve que pensar en la respuesta, tuve que ser honesta conmigo misma por primera vez en años. Amo la idea de lo que podríamos haber sido, dije finalmente, amo los recuerdos de esos meses en Sevilla y esa semana en Buenos Aires, pero no sé si amo al hombre en el que se ha convertido, porque no lo conozco, porque han pasado demasiados años y ambos hemos cambiado demasiado. Pausa, Sofía asintió, como si esa respuesta le diera algún tipo de paz, y se levantó para irse. Antes de salir, se dio la vuelta y me dijo, gracias por ser honesta, gracias por no intentar recuperarlo, porque sé que si quisieras, probablemente podrías, y yo realmente lo amo, a pesar de todo. La vi irse, caminando por las calles empedradas de Santa Cruz, y me quedé allí, en mi librería, rodeada de libros y silencio, pensando en todas las formas en que el amor puede manifestarse, en todas las maneras en que podemos herir y ser heridos, en cómo a veces las decisiones que tomamos con las mejores intenciones son las que más dolor causan. Voz suave, pasó otro año, y yo seguí con mi vida, con mi librería, con mi soledad elegida, convenciéndome de que estaba bien así, de que no necesitaba el drama del amor romántico, de que podía ser feliz con mis libros y mis clientes y mis clubes de lectura. Pero había noches, muchas noches, en las que me despertaba con el corazón acelerado, soñando con Javier, con esa semana en Buenos Aires, con todas las posibilidades que habíamos dejado escapar. Y entonces, un día de primavera del 2017, cuando las flores de azahar perfumaban toda la ciudad y el sol brillaba con esa intensidad especial que solo tiene en Andalucía, recibí un mensaje en mi teléfono, un mensaje de un número desconocido que decía, estoy en Sevilla, en el café donde nos tomamos nuestro primer café hace 9 años, ¿puedes venir? No había firma, pero no la necesitaba, reconocí su estilo, su forma de escribir, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la librería podían oírlo. Pausa larga, cerré la librería temprano, algo que nunca hacía, y caminé hacia el café, con las piernas temblando y la mente llena de preguntas, de miedos, de esperanzas que no me atrevía a reconocer. Y allí estaba él, sentado junto a la misma ventana donde nos habíamos sentado tantos años atrás, con más canas en el pelo, con líneas más profundas alrededor de los ojos, pero con la misma sonrisa que me había enamorado la primera vez. Hola, Carmen, dijo cuando me vio, y su voz sonaba cansada, como si hubiera viajado no solo miles de kilómetros sino también a través del tiempo. Hola, Javier, respondí, sentándome frente a él, sin saber qué más decir, sin saber si debía estar feliz o enojada o asustada. Sofía me dejó, dijo sin preámbulos, hace 6 meses, me dijo que estaba cansada de ser mi segunda opción, que merecía estar con alguien que la amara sin reservas, y tenía razón, siempre tuvo razón. Voz quebrada, sentí una punzada de dolor por Sofía, por esa mujer joven que había venido a mi librería buscando respuestas, que había sido lo suficientemente valiente como para dejar una relación que no la hacía feliz. Lo siento, le dije a Javier, y lo decía en serio, porque sabía lo que era perder a alguien, lo que era quedarse solo con tus decisiones y tus arrepentimientos. No lo sientas, dijo él, fue lo mejor para ambos, porque ella merecía algo mejor y yo necesitaba aceptar que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. Nos quedamos en silencio durante un largo rato,
bebiendo café que se enfriaba lentamente, mirando por la ventana a la gente que pasaba, viviendo sus vidas ajenas a nuestro drama personal? ¿Por qué estás aquí?, pregunté finalmente, y él me miró con esos ojos color miel que seguían teniendo el poder de desarmarme completamente. Porque he pasado 9 años preguntándome qué hubiera pasado si hubieras dicho que sí esa primera vez, si hubieras venido conmigo a Buenos Aires, si hubiéramos sido valientes en lugar de cobardes, dijo, y su voz estaba llena de emoción contenida, y me di cuenta de que ya no quiero vivir en el pasado, no quiero seguir preguntándome qué hubiera pasado, quiero saber qué puede pasar ahora, en el presente, con las personas que somos hoy, no con las personas que éramos hace 9 años. Pausa. Mi corazón se aceleró y por un momento, solo por un momento, sentí esa misma emoción que había sentido la primera vez que lo vi, esa sensación de posibilidad infinita, de que todo era posible si tan solo éramos lo suficientemente valientes. Pero entonces recordé todo lo que había pasado, todos los años de dolor y arrepentimiento, todas las personas que habíamos herido en el camino, y supe que no podía simplemente saltar de nuevo a esta historia sin pensarlo, sin ser honesta sobre lo que realmente quería. Javier, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, hace 9 años te amaba con una intensidad que me asustaba, con una pasión que nunca había sentido antes ni he vuelto a sentir desde entonces, y durante años me arrepentí de no haber ido contigo, de no haber sido valiente, de haber elegido la seguridad sobre el amor. Él asintió, esperando que continuara, y yo respiré hondo antes de seguir. Pero también he aprendido que el amor no es solo pasión e intensidad, que a veces el amor es aburrido y predecible y seguro, y que eso no lo hace menos valioso, continué, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. He aprendido que las decisiones que tomamos nos convierten en quienes somos, y que no puedo pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de decisiones que tomé con la información que tenía en ese momento. Voz suave, ¿qué estás diciendo?, preguntó él, y había miedo en su voz, como si supiera lo que venía pero no quisiera oírlo. Estoy diciendo que te amé, que probablemente siempre tendré un lugar especial para ti en mi corazón, pero que no puedo volver atrás, no puedo intentar recuperar algo que perdimos hace tanto tiempo, dije, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Estoy diciendo que ambos necesitamos seguir adelante, necesitamos dejar de vivir en el pasado, necesitamos encontrar la felicidad en el presente en lugar de buscarla en los recuerdos. Él cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla, y en ese momento lo vi realmente, no como el hombre idealizado de mis recuerdos sino como un ser humano real, con sus propios miedos y arrepentimientos y dolor. Tienes razón, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirándome con una mezcla de tristeza y aceptación, siempre tuviste razón, incluso cuando tomaste decisiones que me rompieron el corazón, siempre fuiste más sabia que yo. Suspiró largo, nos quedamos en ese café durante otra hora, hablando de nuestras vidas, de lo que habíamos hecho en los últimos años, de nuestros planes para el futuro, y fue extrañamente liberador, como si finalmente estuviéramos cerrando un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, él me abrazó, y fue un abrazo de despedida, un abrazo que decía todo lo que no podíamos decir con palabras, y luego se fue, caminando hacia su vida y dejándome con la mía. Pausa larga. Han pasado 8 años desde ese día, 8 años en los que he construido una vida que es completamente mía, sin mentiras, sin arrepentimientos, sin vivir en el pasado. Mi librería ha crecido, ahora tengo 2 empleados y organizamos eventos literarios que atraen a gente de toda Andalucía. Nunca me volví a casar, nunca encontré ese amor apasionado e intenso que tuve con Javier, pero encontré algo diferente, encontré paz, encontré satisfacción en las pequeñas cosas, en una buena conversación con un cliente, en descubrir un libro raro en una venta de garaje, en las tardes de domingo cuando cierro la librería y camino por las calles de Sevilla sin prisa, sin destino, simplemente disfrutando de estar viva. Voz suave, a veces, en las noches tranquilas, cuando la ciudad duerme y yo estoy sola con mis pensamientos, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera ido a Buenos Aires esa primera vez, si hubiera llamado a Javier antes de que conociera a Sofía, si hubiera dicho que sí ese día en el café hace 8 años. Pero entonces recuerdo algo que leí una vez en un libro de Cortázar, ese mismo libro que Javier vino a comprar hace tantos años, algo sobre cómo la vida no es una línea recta sino un laberinto,
y que cada decisión que tomamos nos lleva por un camino diferente, y que no hay forma de saber si el camino que no tomamos hubiera sido mejor o peor. Solo podemos vivir el camino que elegimos y tratar de encontrar belleza y significado en él. Y eso es lo que he hecho. He encontrado belleza en mi soledad, he encontrado significado en mi trabajo, he encontrado paz en aceptar que algunas historias de amor no están destinadas a tener un final feliz, que a veces el amor más grande es el que te enseña a dejarlo ir. Pausa. Hace 2 meses recibí una invitación por correo, una invitación elegante con letras doradas que decía: Javier Mendoza y Ana Martínez tienen el honor de invitarla a su boda. La miré durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar, y finalmente la puse en mi escritorio, sin decidir si iría o no. La boda era en Madrid, en una fecha que coincidía con un fin de semana que había planeado dedicar a reorganizar la librería, pero mientras más lo pensaba, más sentía que necesitaba ir, que necesitaba ver a Javier feliz, que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Voz quebrada, así que fui. Tomé el tren a Madrid un viernes por la mañana, con un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión, con el corazón lleno de nervios y anticipación. La ceremonia fue en una iglesia pequeña en el barrio de Salamanca, y cuando llegué, me senté en las últimas filas, observando a los invitados que llegaban, familias y amigos que no conocía, todos vestidos con sus mejores galas, todos sonriendo y felices. Y entonces vi a Javier, esperando en el altar, con un traje gris oscuro, con el pelo completamente canoso ahora, con una expresión de felicidad nerviosa que me recordó al joven que había conocido hace 17 años. Y cuando la novia entró, cuando vi a Ana caminando por el pasillo con un vestido blanco simple pero elegante, con una sonrisa radiante, supe que él había encontrado lo que yo no pude darle, había encontrado a alguien que podía amarlo sin reservas, sin miedos, sin el peso del pasado. Suspiró. La ceremonia fue hermosa, llena de promesas y esperanzas, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y ellos se besaron, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba, como si una cuerda que había estado tensa durante 17 años finalmente se rompiera, dejándome libre. No me quedé a la recepción, no quería interrumpir su día con mi presencia, con los recuerdos del pasado, así que salí de la iglesia discretamente y caminé por las calles de Madrid, por el Retiro donde las familias paseaban en bicicleta, por la Gran Vía donde los turistas tomaban fotos, por Malasaña donde los jóvenes llenaban los bares y cafés. Y mientras caminaba, sentí una paz que no había sentido en años, una aceptación profunda de que todo había salido como tenía que salir, que Javier y yo habíamos tenido nuestra historia pero que esa historia había terminado, y que ambos merecíamos seguir adelante y encontrar la felicidad en nuevos lugares, con nuevas personas. Pausa larga. Volví a Sevilla esa misma noche, y cuando abrí la puerta de mi apartamento, cuando me quité los zapatos y me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño balcón mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de algo importante, algo que había tardado 17 años en entender. El amor no siempre se trata de estar con la persona que amas, a veces el amor se trata de dejar ir a esa persona para que pueda ser feliz, se trata de aceptar que no todas las historias tienen el final que queremos, se trata de encontrar la fuerza para seguir adelante incluso cuando tu corazón está roto. Y eso es lo que he hecho, he seguido adelante, he construido una vida que es mía, he aprendido a estar sola sin sentirme sola, he aprendido que la felicidad no siempre viene en la forma que esperamos pero que eso no la hace menos real. Voz suave. Hoy, mientras escribo esto, mientras recuerdo toda esta historia que ha definido tanto de mi vida, me doy cuenta de que no me arrepiento de nada, ni siquiera de las decisiones que me causaron dolor, porque todas esas decisiones me han traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta versión de mí misma que he aprendido a amar y aceptar. Javier fue mi gran amor, eso es innegable, pero también fue mi gran lección, me enseñó que el amor no siempre es suficiente, que a veces el timín lo es todo, que puedes amar a alguien profundamente y aún así no estar destinado a estar con esa persona. Y ahora, a mis 50 años, con más canas de las que me gustaría admitir, con arrugas alrededor de los ojos que cuentan la historia de todas las veces que he reído y llorado, con un corazón que ha sido roto y sanado múltiples veces, puedo decir honestamente que estoy en paz con mi vida, con mis decisiones, con mi soledad elegida. Pausa, porque al final,
La vida no se trata de los amores que perdimos o de las oportunidades que dejamos pasar, se trata de cómo nos levantamos después de caer, de cómo encontramos significado en medio del dolor, de cómo aprendemos a vivir con nuestras cicatrices y aún así encontrar belleza en cada nuevo día. Y esa es mi historia, la historia de una mujer que amó profundamente, que cometió errores, que perdió y ganó y perdió de nuevo, pero que al final aprendió la lección más importante de todas, que la única persona que realmente necesitas para ser feliz eres tú misma, y que el amor propio, aunque suene a cliché, es el único amor que nunca te abandonará. Silencio largo, así que si me preguntas si me arrepiento de no haber ido a Buenos Aires con Javier hace 17 años, te diré que no, porque ese camino me llevó hasta aquí, hasta esta vida que he construido con mis propias manos, hasta esta paz que he encontrado en la soledad, hasta esta sabiduría que solo viene con los años y con el dolor y con la aceptación. Y si me preguntas si todavía pienso en él, te diré que sí, a veces, en las noches tranquilas cuando la nostalgia me visita, pero ya no con dolor sino con gratitud, gratitud por haber conocido ese tipo de amor aunque solo fuera por un breve momento en el tiempo, gratitud por las lecciones que me enseñó, gratitud por haberme mostrado que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a un corazón roto y salir del otro lado no solo intacta sino mejor, más sabia, más completa. Voz muy suave, y esa, al final, es la verdadera historia de amor, no la historia de dos personas que terminan juntas, sino la historia de una persona que aprende a amarse a sí misma lo suficiente como para dejar ir lo que no está destinado a ser suyo, que aprende que la felicidad no es un destino sino un viaje, y que el único compañero que realmente necesitas en ese viaje eres tú misma.